Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como cada lunes, la mesa redonda comienza la semana acercándose a temas de interés nacional o internacional que están marcando la agenda en la semana que comienza. Hoy estaremos hablando de los acontecimientos más recientes en Venezuela, el inicio del diálogo en ese país entre el gobierno y una parte de la oposición, y también la juramentación hoy como presidente del gobierno español de Mariano Rajoy, las implicaciones para ese país, la manera en que se ha llegado a la conformación de este gobierno después de 10 largos meses sin que hubiera un gobierno establecido en ese país, y bueno, otros elementos por supuesto de interés. También tendremos nuestra sección La Esquina con Reinaldo Taladrí y temas interesantes sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Les propongo que nos acompañen en esta primera parte de la mesa redonda en la que estaremos hablando precisamente sobre Venezuela, y me estará acompañando en esta ocasión el colega Jorge Legañoa, subdirector de la Agencia Cubana de Noticias, quien ha seguido pues durante muchos años el tema de Venezuela, y por supuesto con él estaremos hablando de esos acontecimientos. Acompáñenos en nuestra mesa redonda. Pero antes de entrar a hablar sobre Venezuela y otros acontecimientos que es importantes para la semana que comienza, les propongo, como es habitual, ir a la sección La Noticia del Día. Hoy, mirando hacia Estados Unidos, quedan apenas 8 días para los comicios presidenciales en ese país. Los acontecimientos de los últimos días en que el FBI ha anunciado que volverá a investigar a la candidata Hillary Clinton por el tema de sus correos a partir de nuevas revelaciones que ha encontrado en otras investigaciones, pues ha sacudido la contienda en ese país y se ha estrechado el marco, el cerco alrededor de Hillary Clinton, y también las encuestas están mostrando, incluso algunos hablan de un empate técnico en este momento entre Hillary Clinton y Donald Trump. A comienzos de julio, James Comey, director del FBI, anunció que la investigación de los correos de Hillary Clinton era un caso cerrado y no presentaron cargos contra ella. En esos días, Comey se convirtió en objetivo de los ataques republicanos y de la campaña de Donald Trump, que acusaban al FBI de contribuir a un amaño para favorecer a la candidatura de Clinton. Hoy ocurre lo contrario. Comey recibe aplausos de Trump y duras críticas desde las filas demócratas y el Departamento de Justicia, que consideran que Comey no cumplió los protocolos y que se ha equivocado al anunciar el caso a pocos días de las elecciones y sin saber nada del contenido de esos correos. El FBI ya tiene una autorización judicial para estudiarlos y, según fuentes citadas por periódicos estadounidenses, destinarán todos los medios disponibles para acelerar la revisión. Son cientos de miles y solo faltan 8 días para las elecciones. Haya o no material sensible en ellos, el anuncio del FBI ya centra el debate político en la recta final de la campaña y amenaza con dañar las expectativas de Clinton, una candidata con serios problemas de credibilidad y que genera rechazo en muchos sectores. La incertidumbre del caso de los correos alimenta la sospecha en torno a ella y podría influir en el voto de quienes pensaban votar a Clinton como el mal menor para frenar a Donald Trump. Bueno, esas son las encuestas que están moviéndose en este minuto. Algunos hablan, como el Washington Post, de un 1%, un 2% de ventaja. Otros dicen que esta revelación o este anuncio del FBI realmente es un anuncio más que una revelación, porque no se ha dicho todavía nada en concreto, ha llevado a que Trump aventaje ahora a Hillary Clinton en un estado clave como la Florida. Y esas son, por supuesto, las noticias que pueden marcar la famosa sorpresa de octubre, en este caso para la candidata Hillary Clinton. Estaremos, por supuesto, al tanto de estas informaciones. El miércoles nuestra mesa redonda estará dedicada a tener un análisis, una atención sobre las elecciones en los Estados Unidos. Es nuestra noticia del día, con ella comenzamos y vamos ya a hablar sobre Venezuela y lo que está sucediendo en ese hermano país. Y hoy se ha desarrollado en Caracas, Venezuela, la primera reunión de diálogo formal entre el gobierno venezolano y una parte de la oposición en ese país. Yo les propongo ver un material de lo que transmitía Telesur hace unas horas para después hablar con nuestro invitado de esta tarde. Las dudas, si asistirían o no, se despejaron con la llegada de la oposición al Museo Alejandro Otero en Caracas. Su presencia era ya un avance de lo que sería ese inicio del diálogo.
Seguidamente llegó el presidente Nicolás Maduro. También fue recibido por los mediadores, el Vaticano y la UNASUR, que le daban la bienvenida a ambos sectores. Una mesa, un cara a cara. Se abrió el camino y comenzó el desafío del diálogo. Un espacio para el reconocimiento del otro como hermano y no como enemigo, acentuó el representante del Papa Francisco. Permítanme subrayar cómo el diálogo es el método para abrir procesos nuevos. Esta palabra, proceso, es muy importante para Papa Francisco. De mi parte, no solo la subrayo, sino más bien expreso la esperanza que este proceso de diálogo en Venezuela continúe, donde las diferencias se armonizan. El primer mandatario nacional agradeció a la Mesa de la Unidad, que agrupa a los partidos de oposición, su presencia. Y a la MUD le tiendo la mano y le tiendo la palabra también para conversar. No son fáciles, donde hay que tener gran paciencia, conversar, escuchar, como recomienda el Monseñor Chele. Venimos dispuestos a escuchar, ¿no? Y ojalá a ser escuchados y a buscar puntos de encuentro en función de los intereses de las grandes mayorías del país, de los intereses nacionales. El gran ausente fue el Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, quien cumple condena por los hechos del 2014, que dejaron 43 personas muertas en el intento de sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. Según manifestaron, no habían condiciones para el diálogo y mantienen su promesa de ir el 3 de noviembre a Miraflores. Pero se impuso la paz. Un apretón de manos selló el compromiso para avanzar en un diálogo franco y respetuoso en medio de las diferencias. Así transcurrieron más de 6 horas de encuentro. Casi a las 3 de la madrugada salieron. Significaba que había acuerdo. Un documento que recoge, entre otros puntos, el compromiso de crear 4 mesas de trabajo, donde abordarán los siguientes temas: paz, respeto al Estado de Derecho y a la soberanía nacional, que será coordinada por el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. La siguiente mesa, verdad y justicia, derechos humanos, reparación a las víctimas y reconciliación, que será coordinada por la Santa Sede. La tercera mesa, económica y social, que será coordinada por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Y por último, la mesa de generación de confianza y cronograma electoral, coordinada por el expresidente de Panamá, Martín Torrijos. Para los mediadores se ha dado un paso importante. Sí, muy satisfecho porque hemos trabajado mucho porque esto se consumara y empezáramos una nueva etapa. El 11 de noviembre será el próximo encuentro. Bueno, así lo refleja Telesur, lo que ocurrió entre la noche de ayer, la madrugada de hoy y estos acuerdos que se ha logrado como resultado de la primera reunión de diálogo entre el gobierno y una parte de la oposición. Y decía una parte de la oposición, Jorgito, porque cuando se hablaba de que la reunión empezaría ayer, quizás en horas de la tarde, se estuvo esperando hasta bastante avanzado el día para iniciarlo, para ver si se presentaba o no el partido de Leopoldo López. ¿Cuánto esto influye en el resultado de un diálogo que trata de acercar posiciones entre el gobierno y la oposición? ¿Qué significa un gobierno unido frente a una oposición que no logra llevar a todos sus integrantes a este tipo de diálogo? Sí, buenas noches, Randy, los amigos televidentes. Lo primero que veíamos en las imágenes es la disparidad de cargos, por llamarlo de alguna manera. Por un lado, usted ve al presidente del país, a la canciller, a un diplomático como Roy Chatterton, a Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, o sea, el distrito capital, de la capital, pero al mismo tiempo... Y Elías Agua, uno de los... Y Elías Agua, que fue vicepresidente de Chávez durante muchos años, uno de los últimos vicepresidentes de Chávez y con más tiempo en su gobierno. Y por el otro lado, lo único que veíamos era a José Chugo Torrealba, que es el jefe, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, y los demás eran representantes de los principales partidos, pero no los principales líderes de esos partidos. Por ejemplo, ahí faltó Henry Ramos Alup, que hoy es el presidente de la Asamblea Nacional por Acción Democrática. Ahí faltó Julio Borges por Primera Justicia.
Ahí faltaron los principales cabecillas, ¿no? Capriles también de Primera Justicia. El que estuviera o no Leopoldo López o el partido Voluntad Popular, yo no le veo importancia obviamente, pero no trascendencia. Porque hoy el partido más votado dentro de la oposición venezolana es Primera Justicia. Por tanto es el que marca ese liderazgo, ese liderazgo dentro de la oposición, y además de eso, del liderazgo es la distribución de las fuerzas dentro de esa mesa de la Unidad Democrática. Por tanto, la principal pregunta que queda hoy en el aire es el compromiso. ¿Realmente está comprometida la mesa de la Unidad Democrática y los principales partidos de la mesa de la Unidad Democrática en un proceso de paz para el país? Yo creo que esa pregunta queda y es muy importante. Porque, o sea, yo estando ahí en Venezuela como periodista he sido testigo, 2013 después de la guarimba, 2014 después de la guarimba, con Chávez cuántas veces se conversaron después del golpe de Estado del 2002. ¿Y a qué se llegó? Se llegó a poco, realmente. Es importante un diálogo, sin embargo no perdamos de vista que puede ser un intento, quizás un intento diferente. Si tenemos en cuenta que están convocados por el Vaticano, decía Capriles antier en un tuit que primero dijeron que no iban a la mesa de diálogo, después recogieron y dijeron que bueno, si era una convocatoria del Papa Francisco iban a ir como invitados, pero no ellos como líderes de la oposición, lo cual ya está marcando una distancia, y esto es muy importante, no es una cosa básicamente representativa, sino objetiva en la toma de decisiones. Y están tres de los principales expresidentes que se han dedicado a mediar un poco en el tema venezolano. Está Leonel Fernández, Martín Torrijos, Zapatero. Hay que ver en qué desembocan estas 4 mesas de trabajo. Cuando uno ve la nomenclatura de los nombres de las comisiones, de las mesas de trabajo, comisiones de trabajo que se han creado, ve incluso cierta similitud entre los diálogos estos que hemos visto de Colombia, del gobierno colombiano y la FAREP. Sin embargo, habrá que todavía darle camino a esto. Creo que es muy temprano para augurar un triunfo de una negociación de este tipo en una madeja muy compleja. Ayer la mesa de la Unidad Democrática decía que si no se cumple con las solicitudes en el corto plazo, pues ellos se retiran. O sea, ya están dando ultimátum incluso antes de sentarse a conversar. Yo he marcado el tema de Voluntad Popular por 2 elementos. Uno, porque estamos hablando de una mesa de la Unidad Democrática que no acaba de concretar una unidad, porque sigue estando algunos de sus componentes fuera de un diálogo a la que esa mesa supuestamente acude. Pero por el otro lado, porque creo que sigue marcando las tendencias dentro de esa propia oposición, es decir, una tendencia más dialoguista, menos, pudiéramos decir, violenta, y otra que sí sigue sobre la línea de la violencia, sobre la línea de incluso el 3 de noviembre volver a salir a las calles, a pesar del fracaso que tuvo la huelga general del pasado viernes, y el hecho de que además se está marcando precisamente que va a ser difícil pues cualquier acuerdo que se llegue que asuma los compromisos de toda esa oposición, teniendo en cuenta además que algunos han puesto como obstáculo o como meta a salvar el hecho de que se convoque ya el referéndum, o además que se liberen a los presos políticos, incluyendo a Leopoldo López. Ahí es algo interesante, porque si uno viene a ver de dónde sale Voluntad Popular sale del seno de Primera Justicia. Entonces, si vamos a verlo como un fenómeno global, político en el país, Voluntad Popular es, yo diría que el brazo armado, por llamarlo de alguna manera, de Primera Justicia, que es un partido que fundó Julio Borges Capriles y el propio Leopoldo López. Leopoldo López luego se retira, pero cuando vinieron las precandidaturas presidenciales... Por problemas de liderazgo entre partidos. Cuando vinieron las precandidaturas presidenciales del 2012, Leopoldo López era uno de los contendientes de Capriles, tiró la toalla y se abrazó un buen día con Capriles y le dijo que lo iba a respaldar, quizás guardándose para un momento. Pero ¿qué pasó en el 2013? Cuando se llamó en el 2013 a una marcha de la que está llamando ahora la oposición de ir a Miraflores, terminó en la guarimba de febrero del 2013 y los más de 40 muertos que sucedieron en Caracas ese día. Y lo interesante es que este próximo jueves 3 de noviembre pudiera pasar exactamente lo mismo, porque el gobierno también ha llamado a una concentración en la Avenida Bolívar para el propio jueves 3 de noviembre, lo cual ya de paso es un problema. Primero, no está autorizada la marcha de la oposición. ¿De ese sector de la oposición? De ese sector de la oposición. Recordemos que Caracas es, digamos, un gran valle dividido en dos. Una parte es la parte izquierda, el oeste de la ciudad es el distrito capital, o sea, el municipio Libertador, del cual aquí está el alcalde, Jorge Rodríguez, estaba allí en esa mesa de diálogo. Y el este de Caracas es parte de la gobernación de Capriles, o sea, del estado... de Miranda. El estado Miranda, exactamente. Y 4 de los municipios que están allí, Chacao,
cuatro de los municipios estos capitalinos. Siempre en esta división la policía de Municipio Libertador tuviera que autorizar entrar a la zona esta y hasta ahora no está autorizado. Por tanto, ya eso es una complicación. Si usted establece una barrera policial ahí recordemos que en el año 2002 una marcha de este tipo que desembocó en Miraflores. Una marcha que era para el este de la capital, de pronto cambiaron la dirección y buena parte de estos líderes las redireccionaron hacia Miraflores y desembocó en el golpe de Estado. En el golpe de Estado del año 2002. Tú hablabas de la salida. Lo interesante de esta oposición que han hablado en los últimos 15 meses de varios temas. La salida, luego la enmienda constitucional, luego el revocatorio. Ahora le están diciendo a Maduro que abandona del cargo y están convocando para el viernes calle para que renuncie el presidente. Cuando uno ve, no hay una posición firme de la oposición. O sea, no se han decidido por cuál de esas opciones, violentas o no, van a votar. Frente a esa posición, ¿qué es lo que plantea el gobierno? Te dejo la pregunta. Vamos a hacer un breve alto y después regresamos contigo. Hoy más que nunca hay que ser bolivariano. Hoy más que nunca hay que levantar esa bandera de que patria es humanidad, conscientes de que solo podemos salvarnos si la humanidad se salva. De que solo podemos ser libres si logramos que la humanidad sea libre. Y estamos muy, muy lejos de serlo. Si logramos realmente que haya un mundo justo, y un mundo justo es posible y es probable, aunque a fuerza de ver, meditar y leer, he llegado a la conclusión de que no es mucho el tiempo que a esta humanidad le queda para hacerlo. Fidel Castro Ruz, 3 de febrero de 1999. Discurso pronunciado en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, cuando en diciembre pasado los sectores agrupados alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática, Jorge, ganaron la presidencia y ganaron la Asamblea Nacional en Venezuela, prometieron que en menos de 6 meses estaría fuera el gobierno de Nicolás Maduro. Han pasado ya 3 trimestres y eso no ha sucedido. Ha habido de todo tipo de intentos, de todo tipo de maniobras, se ha contado con abundante apoyo externo y con financiamiento también. Sin embargo, ahí sigue el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Cuáles son, en tu opinión, los elementos que afianzan, los elementos que ayudan precisamente a que, a pesar de todas esas adversidades, el gobierno de Nicolás Maduro esté ahí, siga adelante y se plantee pues nuevas metas dentro de la revolución bolivariana? Bueno, si vamos a identificar fortalezas, la primera de todo el gobierno es el respaldo de las Fuerzas Armadas bolivarianas. El segundo es la constitucionalidad del país. Chávez se encargó, desde que llegó al poder en el año 99, primero de reformular la constitución bolivariana. Luego de consagrar poderes, el poder electoral, el poder judicial, el poder, los tribunales y todo, los poderes están bien definidos. Por tanto, y la Constitución es muy clara en qué le toca a cada uno de esos poderes. La Asamblea Nacional es solo uno de esos poderes, el legislativo. Pero el presidente incluso puede tener la potestad de disolver esa Asamblea Nacional. Ahora mismo, mañana, aquí tenía por aquí el orden del día de la Asamblea Nacional. Están convocando, ellos están reconfigurando ahora el tema de la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Y supuestamente diciendo que Maduro abandonó el cargo, porque estuvo apenas 3 días fuera del país, cuando el presidente puede estar sin autorización de la Asamblea hasta 5 días fuera del país. En una gira, además, que fue en defensa de los intereses de Venezuela, ¿no? Exactamente. Cómo lograr un mejor precio para el petróleo. Viendo cómo si se pueden balancear los precios del petróleo, que hoy incluso bajó, está sobre los 49. Se había subido sobre los 50 y ha vuelto a bajar en el día de hoy. Ha vuelto a bajar en el día de hoy el petróleo, que para Venezuela es, diríamos que la punta de lanza de la economía. O sea, muy buena parte de todo el ingreso del país y la redistribución que se hace es sobre el ingreso petrolero. La fiscal Luis Ortega Díaz decía que solo le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, le corresponde a Maduro disolver el Parlamento. Por tanto, este Parlamento no puede, como se pasó en Venezuela, hacerle un impeachment, un juicio político, que es lo que están buscando con esta reunión de mañana de la Asamblea Nacional. Están tratando de seguir un poco el juego de lo que sucedió en Brasil. Lo que pasa es que aquí, en este caso, al contrario de Brasil, ni el vicepresidente es traidor, ni el Poder Judicial está a favor de esa posición, ni las Fuerzas Armadas quieren violentar el orden constitucional. Ellos están apostando, o sea, la oposición venezolana está apostando a no dejar gobernar, con una idea tras otra,
Yo diría que es el trapo sucio de la oposición uno tras otro. El revocatorio, se paró el revocatorio porque hay un grupo de firmas fraudulentas, más de 600.000 firmas de las que se recogieron han sido declaradas. Son tan burdos que ni siquiera pueden hacer un proceso que normalmente lo hubieran podido hacer. Es decir, las circunstancias en las que se da esa convocatoria al referéndum, en que hay una situación en que el pueblo venezolano se siente la bajada del precio del petróleo, puede haber cierto descontento. Haber recaudado un 1% de la firma hubiera sido posible, pero son tan burdos, tan estúpidos en el ámbito político que hasta buscan el fraude para llegar a ese 1%. Ese 1% iba a dar pie a la recogida entonces del 20%. Del 20% que es lo que establece. Uno de los caminos, de los escaños que tenía que atravesar todo este proceso político. Sin embargo, ya no les da tiempo para lo que querían. Por eso yo digo que le han sacado un poco, le han restado importancia a este proceso revocatorio, porque llegado el 10 de enero del 2017 se cumplen los 3 años del mandato de Maduro, o sea, la mitad del término de su mandato. Se puede hacer el revocatorio, pero si fuera destituido Maduro, no va a ser reemplazado o no se va a llamar de nuevo a elecciones generales para elegir a un candidato o un candidato opositor, sino que asumiría el vicepresidente de la República. Aristóbulo Stories. Para terminar el periodo que es hasta 2019. O sea, seguiría habiendo chavismo en Venezuela hasta 2019, en que se volvería a llamar elecciones generales. Por tanto, ellos considero que le han restado un poco de importancia, porque ya no es tan importante para ellos. Por eso es que vemos de nuevo las tendencias desesperadas de ir a Miraflores, de buscar el caos, de sembrar más inestabilidad política en el país. El diálogo es positivo, esperemos que llegue a un buen término, pero yo sigo diciendo que hasta que ellos no demuestren buena voluntad, seguirá siendo un diálogo de sordos. Por tanto, no se puede perder, y Chávez siempre decía que la revolución se mantenía en el poder con el pueblo en la calle. Y eso no se puede dejar perder de vista. Eso fue lo que ocurrió ahora con la llegada de Maduro después de esta gira internacional, es lo que ocurrirá el próximo 3 de noviembre, y ahí está la principal fuerza que tiene la Revolución Bolivariana, el pueblo, que a pesar de las circunstancias en las que ha tenido que vivir en estos últimos tiempos, en el medio del intento de que no se pueda gobernar por parte de la oposición, ha seguido mayoritariamente pues apoyando a la Revolución Bolivariana, a pesar, digo, de todas las fuerzas externas que están tratando de influir en ese proceso. Pero por supuesto es un asunto que hay que darle seguimiento, hay que seguirlo con mucho interés, y no será la última vez que venga acá a nuestra mesa redonda. Te agradezco, Jorge, estas opiniones acá en nuestro programa, y a ustedes los invito a que sigan con nosotros. Martes y jueves, en la Mesa Redonda, seguridad y asistencia social en Cuba. ¿Cómo funciona el sistema de seguridad social cubano? ¿Cuál es su alcance? ¿Cómo se financia? ¿Qué características tiene el régimen de asistencia social? ¿Cuál es la labor actual de los trabajadores sociales? Sobre estos y otros temas de interés se hablará el martes en la Mesa Redonda, con la presencia de directivos de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Salud Pública. El jueves habrá una nueva emisión sobre el tema para contestar las preguntas y opiniones de la población. Ese mismo día en la mañana se realizará un foro digital en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda. Si usted desea participar con su criterio o interrogante, puede hacerlo llamando de martes a jueves al teléfono 7646-5900 entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. También puede llamar el martes durante la hora de nuestro programa entre 7 y 8 de la noche al teléfono 7831-2484. Igual puede contactarnos por el correo electrónico mesaredonda@enet.cu y por los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Mesa Redonda, más allá de la noticia. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, seguimos nuestro programa y vamos ahora hasta la esquina de nuestro estudio. Reinaldo Taladrí, como todos los lunes, nos tiene pues una interesante sección que nos llevará también a acercarnos al ambiente hoy en el Congreso y en los Estados Unidos acerca de las relaciones con Cuba y especialmente del tema del bloqueo. Buenas tardes y bienvenidos a La Esquina. Muchos me han preguntado, en medio de la tremenda contienda electoral en Estados Unidos, quedan apenas unos días para que se sepa quién va a ser el próximo presidente, si está pasando o no algo con relación a Cuba en el Congreso,
y si está pasando algo, ¿qué está pasando? Pero sobre todo preguntan qué puede pasar o qué va a pasar. ¿Qué hicimos aquí en la esquina? Aprovechamos que estuvo en Cuba de visita un conocido de ustedes. Me refiero al señor James Williams, presidente de Engage Cuba. Engage Cuba, o involucrándose con Cuba, les recuerdo qué cosa es. Ellos le llaman una organización sombrilla, donde dentro de ese paraguas, abajo de esa sombrilla, cabe todo el que en Estados Unidos, por la razón que sea, quiera eliminar definitivamente el bloqueo a Cuba. Su trabajo es esencialmente en el Congreso, en los estados, etcétera, y su único objetivo, una organización de un solo objetivo, es eliminar definitivamente el bloqueo. Por eso aprovechamos que estaba aquí y le trasladamos todas estas preguntas y otras más al señor James Williams, lo cual quiero compartir con ustedes hoy. Lo primero que comencé preguntándole, por supuesto, es esto. ¿Está ocurriendo algo ahora con relación a Cuba en estos momentos y qué está ocurriendo? Veamos qué me dijo. Well, thank you for having me here. Before we start, I just want to say on behalf of Engage Cuba, our best wishes and condolences to the people of Cuba in the wake of Hurricane Matthew. Thankfully, there is good news with Congress. For the first time in a very long time, we are making major, major progress. So in the last year, we've seen a dominant bipartisan majority in the Senate, and we are breaking through in the House. For the first time, we have both the presidency, the Senate, and the House of Representatives aligned on a new policy with Cuba. So we're very optimistic, and it's a very positive development. Posteriormente le pregunté de los dos grandes temas, que ya los hemos analizado aquí, los hemos explicado, pero que todo parece indicar que van a ser las dos primeras votaciones en las dos cámaras, en la Cámara de Representantes y en el Senado, que se van a dar con relación a eliminar partes del bloqueo. La primera es la famosa prohibición de viajar a Cuba, que existe todavía. Está prohibido que un americano viaje a Cuba, un estadounidense, como turista, o que pueda viajar sin tener que tener algún tipo de autorización o permiso de instituciones federales. O sea, esa prohibición existe porque mucha gente piensa que ya no existe. Para viajar hay que tener algún tipo de autorización. Entonces, está propuesto un proyecto, hay una idea, tanto en el Senado como en la Cámara, de eliminar lo que se conoce como travel ban o prohibición de viajar a Cuba. Veamos, cuando le pregunté qué está ocurriendo y qué va a pasar con esto, qué nos dijo el señor James Williams. Well, the travel issue is one of these ones that cuts across the political divide in an amazing way. 81% of Americans support lifting the travel ban with Cuba. Think about that. That's one of the most popular policies in the United States of America. We now have direct flights coming from the United States and Cuba with major airlines, and we're going to have more starting in Havana in the coming weeks. And we think now, after we pass this legislation in the Senate this summer, it's only a matter of time, whether it's in November or December or very early next year, that we're going to get this done in Congress as well. El otro gran proyecto es tratar de normalizar el comercio agrícola entre los dos países. Ustedes saben que Cuba, cuando el gobierno cubano, cuando compra algo, tiene que pagar por anticipado, no podía ser en dólares, etcétera, etcétera. O sea, y además no puede recibir, lo más importante, no puede recibir crédito, que es la base prácticamente de todo el comercio en el mundo hoy para estas exportaciones hacia Cuba. Otro proyecto está andando y Engage Cuba lo está apoyando para eliminar esta normalidad, o como lo quieran, tratar de que se establezca un comercio normal entre Cuba y Estados Unidos en productos agrícolas. Le pregunté qué está pasando con esto y sobre todo qué perspectiva tiene. Veamos qué nos dijo. Well, we're very excited. No issue is seeing further progress in Congress than the bill around agriculture. We passed this legislation in the Senate, and just this summer we had a historic compromise between even the Cuban-American hardliners in Congress, recognizing they were going to lose, decided they wanted to come to the table, work on a long-term solution to be able to provide credit for American farmers. And we had our first hearing this September on this issue, first time in a very long time, and we've been promised by House leadership that once we're able to revise this compromise, we will get a full vote on this in November or December in the lame duck elections, and hopefully this will become law by the end of the year. Y ahora viene el otro tema.
Terminan las elecciones, se sabe ya quién es el próximo presidente, pero todavía entre el 8 de noviembre y el 20 de enero hay un tiempo en que Obama sigue siendo el presidente, aunque ya hay otro presidente electo. En ese periodo, ¿puede ocurrir algo en el Congreso con relación a Cuba? ¿Qué piensa él que va a pasar en ese periodo? Well, this is the time. After the elections, it's the last exit for President Obama as he leaves in January. We're going to have a bipartisan majority in both houses that have delayed action on Cuba and have promised it in this lame duck session in this November and December time period. So for the people of Cuba, for the government of Cuba, this is the time that we need to be working closely together as ever, because now is our time for action. We need to take advantage of it. Y finalmente, si seguimos un cierto orden cronológico, le pregunté, está bien, ya me respondió lo anterior, pero el 20 de enero, a partir del 20 de enero del 2017, un nuevo presidente, una nueva administración, ¿cómo ve el señor Williams y Engage Cuba la situación con relación a la eliminación del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba? Veamos qué me dijo al respecto. Well, this is where the news gets even better, because while challenges still remain and we have difficulties with some of our opponents in Congress to date, our position will be even stronger in the next Congress than it is now. We are going to gain seats of senators and House of Representative members who are in favor of relations with Cuba, both from a trade and diplomatic perspective, come January, whether we lobby and do advocacy work or not. So we're going to come in to this new Congress in a better position than we've ever had before, and whatever we don't get done in November or December of this year, we will get it done next year, and that's because this Congress is going to be even more favorable to Cuba than the one that's here today. Y hasta aquí este pequeño intercambio que hemos tenido. Es una actualización y este tema, por supuesto, como se dan cuenta, lo vamos a continuar actualizando aquí en La Esquina y por supuesto se hablará de él en muchos otros lugares. Así que de esta manera le agradezco al señor James Williams por haber estado nuevamente con nosotros. Le deseamos éxito en su trabajo, todos los cubanos, que es la eliminación del bloqueo. Termino La Esquina y regreso a la mesa. Thank you very much. It's a pleasure to be here, Senor Talladri, and look forward to being back soon. Bueno, gracias a Talladri y a James Williams por actualizarnos sobre el tema de los debates en el Congreso acerca de Cuba en estos instantes. Un asunto, por supuesto, de mucho interés. En el Congreso está la clave para ir desatando aún más otros nudos del bloqueo y es además donde está concentrada la posibilidad de eliminar el bloqueo como conjunto de leyes que siguen pendiendo en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, más allá de lo que el presidente Obama o el futuro presidente de los Estados Unidos pueda hacer desde sus atribuciones presidenciales para seguir desgajando esas leyes del bloqueo. Les propongo ahora entrar en el segundo segmento, en el tercer segmento de nuestra mesa redonda de hoy, el segundo de temas nacionales aquí desde nuestra mesa, para acercarnos a lo que está ocurriendo en España, donde hoy ha jurado su cargo como presidente del gobierno Mariano Rajoy. Diez meses le ha costado llegar hasta aquí. Se nombra presidente del gobierno a don Mariano Rajoy Brey. Y 10 pasos ha dado Mariano Rajoy hasta la Biblia y la Constitución sobre las que ha jurado el cargo. Es la primera vez que un presidente del gobierno lo hace ante el rey Felipe VI. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Sobre la mesa un crucifijo, bajo su mano izquierda una Biblia del siglo XVIII que fue de Carlos IV, abierta por el libro de los Números capítulo 30. Y bajo la derecha un ejemplar de la Constitución en el título cuarto, artículo 99.3. Le han acompañado los presidentes del Tribunal Supremo y del Constitucional y los del Senado y del Congreso. El acto ha durado 4 minutos y el ministro de Justicia en funciones ha ejercido de notario mayor del reino. Al terminar, el rey ha sido el primero en felicitar a Rajoy y ambos han posado ante las cámaras. Poco después, el resto de asistentes se han unido y han compartido las primeras impresiones. El presidente resume las suyas en un tuit. Dice que asume el cargo con lealtad y responsabilidad. No tenemos tiempo que perder. Tenemos retos por delante, muchos. El primero y más urgente, la aprobación de unos nuevos presupuestos para cumplir con Bruselas y reactivar partidas hasta ahora paralizadas. El empleo, según Rajoy, es la prioridad y la meta en este capítulo llegar a los 20 millones de ocupados a final de la legislatura. Destacaba el presidente ante la Cámara que hay cuestiones pendientes y que la respuesta tenía que ser consensuada. Citaba las pensiones y lanzaba este anuncio. Pediría a los grupos parlamentarios la convocatoria inmediata del Pacto de Toledo antes de final de año. Otros acuerdos que deberá negociar la reforma educativa o la financiación autonómica y el desafío más grave que tiene España en estos momentos, a su juicio. Desafío secesionista que algunos están planteando en Cataluña. Aunque el principal reto al que se enfrenta el Ejecutivo y del que dependen todos los demás es la estabilidad. Un gobierno, dice Rajoy, que pueda gobernar. Bueno, 2 elecciones en España, 10 meses de espera con un gobierno interino, 2 intentos de asunción de jefe de gobierno en ese país y finalmente Mariano Rajoy llega a la presidencia, a la jefatura del gobierno. Se rompe un atasco, Elsa Claro, quien me está acompañando, nuestra colega analista de temas internacionales. Se rompe un atasco en el gobierno de España, pero se rompe o se consolida la capacidad de gobernar del Partido Popular. ¿Cómo podrá enfrentar Mariano Rajoy el periodo que le viene de ahora en adelante? En mi opinión, a Mariano Rajoy le va a ser muy difícil atravesar el tiempo que está por delante. Y él lo sabe. Tanto es así que lo dijo en el acto de debate de su investidura en el Congreso. Él planteó ya una amenaza. No se puede calificar de otra manera. Él dijo que si le hacían difícil su mandato en este tiempo, él convocaría a terceras elecciones. Tanto que se ha tratado de evitar las terceras elecciones, él la está planteando ahora que por ley no pueden ser hasta mayo del 17. Hasta mayo del año que viene. Sea en mayo o cuando fuere, de todas maneras, él, ¿por qué amenaza con eso? Porque sabe que el PSOE está tan desmoronado, tan desbaratado, tan popularmente tan mal visto, que van a tratar, él procura por esa vía chantajear al PSOE a los efectos de que apoyen las normativas, las resoluciones que él tome. Se trate de cualquiera de las directivas estas que de los problemas inmediatos, los presupuestos que tienen que ser ajustados a lo que está pidiendo la Unión Europea, es decir, 5.500 millones de euros de ajuste a estos presupuestos para que estén en consonancia con las exigencias que hace el Pacto Comunitario. Eso por un lado. Por el otro está la financiación de las autonomías, es decir, cuánto aporta y cuánto se le da a cada autonomía. Que es uno de los debates que está muy entroncado también con los intentos independentistas. Exactamente. De varias bueno, regiones, ¿no? No solamente por un lado con los intentos independentistas y por otro con una miríada de problemas que se han venido acumulando en un tiempo que sin institucionalidad real, porque era un gobierno en funciones, pero limitado por 1001 ataduras propias de esta anomalía que ha estado transcurriendo. Esto puede uno pensar, ¿no? Bueno, hubo durante mucho tiempo, hace unos años, con todo el movimiento del 15M y todo lo demás, un fuerte cuestionamiento al sistema monárquico español. Ahora se suma a esto un fuerte cuestionamiento al sistema de partidos políticos, al sistema político que ha funcionado a nivel de España, que ha mantenido en la provisionalidad un gobierno durante 10 meses, ha hecho fallida dos elecciones. ¿Qué futuro, qué salida tiene este sistema político español
habida cuenta de que no logra ninguna fuerza política realmente establecerse como predominante, como fuerza principal dentro del sistema político español? Mira, en esta materia solamente podemos especular, no podemos tener respuestas absolutas. En mi opinión, lo que debe ocurrir por naturaleza es que el sector del PSOE, que no está de acuerdo con lo que ha planteado el grupo disidente, el grupo de la gestora, que actualmente está en esa comisión gestora liderando el partido después de la renuncia de Pedro Sánchez, la lógica indica que esa gente deben sumarse, o bien sumarse a la izquierda, que ya se unió, Izquierda Unida con Podemos, están unidos ya en un bloque. Bueno, pues que ese PSOE de izquierda, o como se le llame, se una a estas otras fuerzas y a los nacionalismos, no exactamente los pragmáticos que cambian de criterio según conveniencias locales, sino los nacionalismos más puros, vamos a decirle así por calificarlo de alguna manera, que se unan en un bloque con el cual vamos a poner que se haga una especie de centro-derecha, una unión de formaciones, que esa centro-derecha sea capaz de asumir, de ser aprobada por la mayoría de las personas y pueda llegar al gobierno. Esto, de todas formas... Esa es una de las variantes. Claro, yo creo que una de las variantes que viene. De todas formas, me gustaría ahondar algunos elementos sobre el tema del PSOE, pero esto me lleva a la pregunta, o sea, que te hacía ahorita. No veo una salida concreta al sistema político que la Constitución establece para el gobierno español, porque realmente si hubo 2 intentos fallidos, a la tercera va la vencida, pero va la vencida porque el establishment político se ha puesto de acuerdo para no tener que ir a una tercera elección y acabar de derribar, pudiéramos decir, todo el crédito político que tiene el sistema español. Mira, Pedro Sánchez sí pretendía, me parece a mí que pretendía esas terceras elecciones, pero unas terceras elecciones después de consultar a las bases, a la militancia de base del PSOE, es decir, a la mayor parte de la gente. Y si eso hubiera ocurrido, estaríamos hablando de otras posibilidades. Lo que la oligarquía, como le dijo Alberto Garzón, de Izquierda Unida, la oligarquía nacional no permitió que eso ocurriera, porque querían que siguieran gobernando los conservadores, porque los conservadores son los que tienen el programa neoliberal aplicándolo y ellos quieren que se siga aplicando porque es el que les conviene. Sin embargo, la izquierda lo que está proponiendo es otra cosa, está proponiendo cambiar este modelo que no ha sido fructífero en ningún país europeo, y si no, mira los dilemas, los conflictos que hay en distintos países de Europa, para que te percates de que no está funcionando. No obstante, hay un sector duro que es el que quiere que siga predominando ese sistema, de la misma manera que quieren los pactos con Estados Unidos, pactos comerciales con Estados Unidos, que lo que harían es empeorar la situación de las mayorías. Una situación que es tan difícil como el hecho de que en la culta y refinada Europa todavía hoy precisamente se está celebrando el día por la búsqueda de la igualdad de salario entre hombres y mujeres, algo increíble. En España pasa lo similar. Escuchaba algunos datos y decía, bueno, la situación es tal que hay casi un 20% de diferencia entre el salario de una mujer y de un hombre por el mismo trabajo. Y hasta un 30%. Que equivale a que casi ese salario promedio, las mujeres estuvieran durante todos los noviembre y todos los diciembre trabajando gratis, mientras los hombres siguen cobrando el mismo salario. Es el rango de diferencia, y ese es el resultado que ha tenido Europa completa, exacto, que ha tenido estos modelos para Europa. Ahora, hay elementos importantes. Hablabas de Pedro Sánchez. Hubo unas declaraciones que ha hecho él a la prensa española que han tenido amplia repercusión hoy, que también, por supuesto, han generado debate. Te propongo que las escuchemos para hablar sobre este importante tema. Tengo ganas, voluntad y fuerza de volver a serlo. Creo que hoy estoy más preparado que hace 3 años para coger el timón del Partido Socialista. Pedro Sánchez se volverá a presentar a las primarias si la militancia le apoya. Así lo confirmó en esta entrevista en la que pidió a la gestora que convoque el Congreso antes de 6 meses. Reconoció su decepción con muchos dirigentes y animó a Susana Díaz a presentarse a las primarias si quiere liderar el partido. También reconoció errores. El primero de ellos fue en un mes de septiembre, en el primer comité federal que celebré, donde taché a Podemos de populista. Si el Partido Socialista quiere seguir siendo alternativa de gobierno, tiene que comprender que tiene que mirar de tú a tú
y tiene que trabajar codo con Podemos. Defendió que el PSOE también tiene que negociar con los nacionalistas para buscar una solución, porque España, aseguró, es una nación de naciones. Y criticó a los medios de comunicación, especialmente al diario El País, que reconoce influyó para que no hubiera un gobierno de izquierdas, y a los empresarios y bancos que dice se movilizaron en contra. Estoy hablando de César Alierta y estoy hablando de otras personas que efectivamente, bueno, pues han trabajado porque hubiera un gobierno conservador en nuestro país. Bueno, así ha declarado Pedro Sánchez. Sin duda, creo que sus más sinceras declaraciones de todos estos tiempos. Ha señalado a la clase política española, especialmente a la alta clase política del Partido Socialista Español. Hablemos sobre todo del expresidente Felipe González, por un lado, y Susana Díaz, la jefa de Andalucía, por el otro. Y señala también a los empresarios, a los banqueros y al diario español El País como los grandes estrategas del resultado final, es decir, de un PSOE que no pudo dar la cara, que finalmente se abstuvo y que le ha cedido el paso a Mariano Rajoy hacia el gobierno. ¿Cuánto puede influir todo esto en el PSOE? Tú hablabas de algunas alternativas. ¿Crees que efectivamente, por cierto que Pablo Iglesias enseguida tuiteó después que escuchó estas declaraciones, bueno, bastante tarde, pero al menos reconoce que podía haber hablado con Podemos, ¿no? ¿Cuánto eso puede acabar de desacreditar al Partido Socialista Obrero Español, o simplemente será una crisis más entre las tantas que ha tenido ese partido? ¿Y hacia dónde podrá enrumbarse dentro del espectro político español este conglomerado partidista? Mira, como tú acabas de decir, el PSOE ha tenido a lo largo de su historia, que es una historia centenaria, ¿no? Más de 100 años de existencia, ha tenido diversos momentos difíciles, pero sobre todo lo que ha tenido más que momentos difíciles ha sido cambios procurados por algún personaje o un grupo de personajes al interior del propio partido. Uno de los momentos de mayor trascendencia fue en los años 70, cuando, bajo la égida precisamente el influjo de Felipe González, pierde o se abandona el carácter marxista con el cual fue fundado este partido, porque sus fundadores en 1879 lo fundaron como Partido Obrero Socialista y Marxista. Así consta en sus estatutos originales. En un congreso extraordinario en el 1979 se abandona esa condición. Teóricamente eso se hizo a los efectos de captar un determinado sector de la sociedad, un determinado sector de votantes, más que representar a un sector de la sociedad, para procurarse votantes, escaños en el Parlamento, posibilidades de gobernar. Cosa que se ha hecho también en otros países. Ya sabemos que la socialdemocracia europea, en sentido general, ha sufrido transformaciones, empezando por la tercera vía de Anthony Blair, que fue asumida por Gerhard Schröder en Alemania. En Alemania, por ejemplo, el neoliberalismo lo introducen lo que se suponía era la izquierda. Lo que la gente votó como izquierda. Los que en algún momento defendieron el Estado de Bienestar. Exactamente. Entonces, es una muestra de que, igual que pasa en el Reino Unido, cuando Anthony Blair sigue las políticas de la Thatcher y de John Major, no hace otra cosa, no hace nada nuevo para nada. Al contrario, incluso hizo gran propaganda de la última medida que había asumido para quitarle lo poco que le quedaba de índole socialista al laborismo británico. O sea, para que tenga una idea, como si fuera una gran hazaña. Bueno, sabemos entonces que la socialdemocracia europea ha sufrido una transformación tremenda, no es lo que fue ni en su origen ni en la mitad de camino. Y en el caso de la española, concretamente, han sido personalidades como esta, Felipe González, como lo acusa ahora Pedro Sánchez, de haber intervenido. Recordemos que en este proceso, en estos 300 y pico de días, Pedro Sánchez ha intervenido públicamente en 2 oportunidades para, de manera rotunda, abusando, diría, del crédito que acumuló
a lo largo del tiempo, abusando de la disciplina partidaria, lo que hizo fue forzar situaciones. Y esto estaba en consonancia con un grupo liderado por Susana, la jefa de la Junta de Andalucía. Que es una aspirante, futura aspirante a presidenta del gobierno español. Exactamente. A ser candidata del PSOE. Un personaje que ha actuado de una manera no precisamente lo más transparente que pudiera haber ocurrido, y ha formulado las cosas, ha movido las fichas de esta manera. Pasó Pedro Sánchez de ser candidato a presidente del gobierno a ser ya exdiputado, porque en un paso creo que lógico y que por supuesto lo preserva, pudiéramos decir como político, decidió renunciar como diputado para no tener que votar o abstenerse en la votación, en la segunda votación contra, en el caso de Rajoy, votó en la primera votación en contra y en la segunda dijo yo renuncio a mi escaño para no tener que abstenerme en esta votación, pero además en un contexto en el que se ha señalado que hubo otros 15 diputados del PSOE que sí fueron, se presentaron y votaron en contra de Mariano Rajoy, es decir, incumplieron con lo que sería la orientación partidista. Entre ellos los 7 diputados del Partido Socialista de Cataluña, que ahora está en veremos si sigue o no formando parte del PSOE nacional o hacen vida aparte. Debido a esto, porque eso sí, en bloque decidieron votar no y así lo hicieron. Yo creo que es una acción meritoria, valiente por parte de ellos. Y más valiente todavía los que de forma independiente también votaron no. Pedro Sánchez, calculo que para mantenerse dentro de la propia órbita, o sea, no renunciar desde ahora al marco institucional del PSOE, primero renunció a dirigir el PSOE y después renuncia a su escaño como diputado para no ir contra la disciplina del partido. Y aquí dice que piensa presentarse a una primaria si eso ocurriera. Exactamente. Ahora, este Pedro Sánchez, que está haciendo estas declaraciones ahora, se supone que sea el verdadero que no está presionado por el resto de los llamados varones que conforman, o sea, de los jefes regionales del PSOE. No está presionado por ellos, no tiene el mismo compromiso, se siente en más libertad. Ahora puede decir directamente que Felipe González ha abusado de su condición histórica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y de la misma manera que ahora dice que ha entendido que Podemos pudo ser un interlocutor válido, no solamente en su periodo, sino que el actual PSOE, con todo lo desmembrado que está, debería establecer un vínculo, tratarlo de tú a tú y trabajar codo a codo con Podemos. Ese PSOE desmembrado que habla Elsa, ese PSOE sin fuerza realmente ahora para enfrentar a Mariano Rajoy. ¿Qué hará? ¿Le dará validez a todas las políticas que intenta aplicar Rajoy o de alguna manera intentará salvar el honor y enfrentarse a alguna de esas políticas? Bueno, eso es lo que pretende Rajoy. Porque incluso tomando en cuenta lo que ahora acaba de decir Pedro Sánchez, Rajoy le dijo a él que no solo necesitaba los votos de los diputados del PSOE para ser jefe de gobierno, sino que necesitaba al PSOE también para gobernar. ¿Qué quiere decir eso? Que no le pusiera ninguna piedra, ningún obstáculo a cuanta resolución él dictara. Y él dejó muy claro que no va a cambiar la política, que no va a echar atrás ninguna de las leyes que ha puesto sobre la mesa. Y la revisión de la LOMCE, o sea, la ley referida a educación, a salud, todo esto lo va a mantener dentro de los marcos neoliberales, dentro de los marcos de sus 4 años de mandato anteriores. Él no piensa cambiar nada de eso. Entonces, ese buchito de diputados del PSOE van a tener que sumarse a esa carrera si tuvieran realmente una política distinta, no de derecha, sino una alternativa de gobierno, harían una oposición real a eso. Pero porque además Rajoy está en minoría, él no puede realmente sacar adelante ninguna propuesta si no se hace pactos con otros partidos. En primer término, que más cantidad de escaños tiene, que es el PSOE. Ahora, hay que preguntarse, vamos a ver qué reacción, en qué queda. La calle está indignada, los militantes de base están indignados, se han estado manifestando contra esta gente que han hecho un verdadero golpe de Estado interno. No se puede decir de otra manera. Ahora,
la figura de Pedro Sánchez en todo esto puede jugar un papel, va a depender de muchos factores, porque hay gente que teme, bueno, si cambió de idea antes y ahora está diciendo esto, que todo es muy... ¿Dónde está de verdad el Pedro Sánchez real? El anterior hiperdisciplinado que no se atrevió a ir contra los que lo estaban presionando, o este que está diciendo 4 verdades ahora. A mí me parece que el tipo es honesto. Me parece, al menos en una primera lectura, y pudiera elevar la moral, digamos, de esa militancia de base y crear, yo no sé si será un partido aparte, si un PSOE nuevo, pero de que tiene que haber algún tipo de cambio, de lo contrario perece completamente ese partido, esa formación política, y se hunde con ellos una historia que mal que bien es una historia. Hay que ver finalmente a dónde llevan los acontecimientos. El jueves el presidente del gobierno Rajoy dará a conocer su gabinete, habrá que ver a qué figuras incluye dentro de él, si hay continuidad o alguna ruptura, y también, por supuesto, habrá que ver hacia dónde va el Partido Socialista Obrero Español y todos estos problemas que está enfrentando, también los numerosos casos de corrupción política que están abiertos en los juzgados españoles y que involucran fundamentalmente al partido que hoy está en el gobierno en España. Elementos que seguiremos en otros momentos de nuestra mesa redonda. Gracias, Elsa, por habernos acompañado este lunes acá en nuestro programa. A ustedes los invito a que nos sigan mañana en un tema de interés nacional, y me despido con las imágenes del día. El Papa Francisco está hoy en Suecia en una visita histórica para celebrar los 500 años de la Reforma Protestante que cindió al cristianismo, y que hoy, pues en esa búsqueda de unidad, el Papa ha ido a conmemorar allí precisamente en Suecia. Con estas imágenes nos despedimos. Muy buenas noches.